Hemos anunciado, ¿no? Vamos a estar charlando con Néstor Ganduglia, que gentilmente nos acompaña aquí para hablar del 10º aniversario de esta edición de Historias de Montevideo Mágico, un libro que recopila esas historias que son conocidas, o algunas de ellas no conocidas por muchos, contadas de voz en voz, y que a veces decimos, bueno, qué tanto de real tienen, qué tanto de mito, creencia popular las adornan. Y vamos a hablar entonces con alguien que ha dedicado buena parte de su vida, yo diría cerca de 3 décadas, ¿no? Néstor, a la investigación de este tipo de historias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, un gustazo estar con ustedes. 3 décadas de investigación. ¿Esto que motivadas por qué? ¿Cuál fue el origen, ese puntapié inicial que te llevó a interesarte por estas historias? El puntapié inicial es mucho más lejano de lo que te imaginas. Ajá. Cuando yo era gurí chico, mi padre laburaba en una granja en Lascano, allá al norte de Rocha, y yo irremediablemente montevideano iba a verlo una vez al año. Pero ahora que soy grande puedo confesar que mi pasión en aquellas visitas era colarme de noche en las ruedas de los peones, cuando volvían del laburo y se preparaban un mate y se contaban unas historias que a mí me producían un sentimiento bien raro, como una mezcla de fascinación y miedo al mismo tiempo. Y yo creo que me pasé el resto de mi vida formándome para comprender ese sentimiento y para perseguirlo de alguna manera. Claro. Yo creo que podríamos citar un montón de motivos por los que he encontrado en las historias mágicas el más antiguo y al mismo tiempo el más vigente y desconocidos de los instrumentos educativos, por ejemplo. De una eficacia absolutamente extraordinaria. Hace apenas unos pocos días me invitaban a un liceo de contexto crítico, me decían, ¿no? Que es un eufemismo para decir que es un barrio pobre. Sí. Y me advertían, mira que la última, hace como un par de años, la última experiencia que hicimos de hacer una charla, me acuerdo con una psicóloga, hablar de su sexualidad, yo qué sé, terminó en desastre. Y ahora son el triple de gurises en el mismo salón que es el de la biblioteca. Bueno. Si llega a pasar algo, andaba todo el mundo vigilando, incluyendo la directora. La charla debió durar 1 hora aproximadamente y duró casi 3. Sonaron los timbres y los chicos y chicas eran unos caballeros. Yo creo que en buena medida el relato de tradición oral que ha servido por milenios para transmitir conocimiento y aprendizajes significativos de una generación a la siguiente, sigue siendo igual de poderoso aún en este siglo de satélites y de amigos virtuales. Y en estos relatos que desarrollás con mucha pasión, pero a su vez también con mucho profesionalismo, ¿hay alguna historia que a vos te conmueva de forma especial, diferente que otra? Me han hecho esa pregunta muchas veces y siempre contestaba distinto. Y eso es porque con estas historias sucede lo que con la música. O sea, hay días que te levantas con necesidad de curtir tu tristeza, por ejemplo, y entonces te pones una de esas baladas de llorar a mares. Y otros días en que necesitas, no sé, rock and roll o cumbia, digamos, para que te levante el ánimo. Y hay etapas de la vida también diferentes. Y hay momentos en que uno necesita, y yo creo que las abuelas aprendieron a manejar eso con una precisión absolutamente increíble, de contarte esa historia que sienten que estás necesitando en este momento. Y a lo mejor esa historia tiene que hablar sobre la relación de la gente con la naturaleza, o a lo mejor hay otro día en que necesita que hablemos de la muerte. Y estas historias han sido siempre una herramienta para articular las generaciones en torno a esos conocimientos que una generación puede legarle a la siguiente para que sea más feliz. ¿El común denominador de este tipo de historias es el miedo que pueden generar? La inquietud, ¿por dónde pasa? Porque muchas nos pueden dejar así, con la reflexión cortada en algunos casos. Okay. En buena medida yo suelo decir que las historias mágicas de tradición oral son los sueños de la gente. Esto es, escenas donde depositamos efectivamente nuestros peores miedos, los deseos no reconocidos, los conflictos no resueltos y todavía latentes y operando, pero también los anhelos, ¿sí? Entonces de ahí la importancia, no es solo una cuestión de miedo. Yo suelo decir en charlas con gurises que estoy haciendo en los liceos o formando docentes, suele decir, una historia de terror es la que yo te cuento para que vos sientas miedo. Claro. Y ahí terminó el objeto.
una historia mágica de tradición oral es la que la gente cuenta para que podamos hablar de las cosas que nos dan miedo. ¿Te apasiona más narrarla que escribirla? Son experiencias bien distintas. De hecho, son menos diferentes de lo que uno puede imaginarse. Si bien no, la escritura requiere una elaboración muy especial, porque cuando vos escribís, tenés que prescindir de todos los recursos del relato oral, de eso que a vos mismo hicieron que sintieras necesidad de escribir la historia, ¿ya? El gesto, la intención, el ritmo, un montón de cosas que son altamente expresivas. Todo eso lo tenés que sustituir solamente con recursos literarios, ¿sí? Entonces es una experiencia que yo resuelvo de una manera sencilla. Los relatos yo los documento en sonido, con un grabadorcito, Sí. ¿no? Y cuando voy a escribirla, escucho una y otra vez el relato original, porque eso no solo me da la trama del relato en sí, sino me devuelve aquellos sentimientos que me provocó la historia cuando me la contaron la primera vez. Por último, Néstor, ¿te gustaría, o te ha tocado tal vez, si lo ignoro, protagonizar alguna historia mágica? ¿Vivenciarla, vivirla? Yo creo que en buena medida todos y todas, ¿Eh? aun cuando no lo sepamos, hemos más de una vez protagonizado historias de este tipo. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta porque nuestra cabeza, nuestra sensibilidad opera como con un aparato, digamos, de defensa de nuestras convicciones, las que nos permiten estar en el mundo y operar en él. Si yo soltara este libro y en lugar de caer subiera, toda tu manera de estar en el mundo se desmorona, te entraría un miedo espantoso, aunque el libro no te hiciera nada, digamos. Ese es el motivo por el que muchas veces le tenemos miedo. Hay veces que la gente me dice, a mí me parece que mi madre, que murió hace añares, me parece que de alguna manera todavía está en casa. Y me da un miedo. Yo le decía, ¿por qué tiene miedo? ¿Te hizo algún daño alguna vez? ¿O viene a vengarse por alguna cosa? No, esas son cosas que pasan en las películas, claro, que miramos demasiado. Claro que sí. Bueno, 10º aniversario de estas historias de Montevideo Mágico, con bueno, la corrección, la ampliación, ¿no? En esta edición nueva que está saliendo, que viene con un CD también, ¿no? Efectivamente. Con la narración de las historias. Viene con 3 historias nuevas, 3 historias total, nuevas. 100% nuevas. Qué bueno. En el texto. Y también con un disco que incluye 6 historias, de las que están incluidas en el texto, 3 de ellas contadas por mí, y 3 de ellas son un magnífico trabajo que ya tiene un tiempo de realizado y que reúne música de Jorge Selenberg, compuesta especialmente para eso, y un magnífico grupo de radioteatro para escenificar algunos momentos de la historia. Y lugares de aquí, de nuestro Uruguay, de nuestro Montevideo, que conocemos nosotros y que encierran historias realmente mágicas. Néstor, muchísimas gracias por la visita, felicidades por el trabajo y por todos estos años, ¿no? de investigar estas historias que nos contaron, conocemos, que nos dejan a veces pensando, o en todo caso también atentos a ver si no nos toca ser protagonistas de alguna historia mágica. Muchas gracias. Nos queda una charla pendiente todavía en torno al libro que acaba de salir, Ajá, que las hay, Brujas de dos mundos, el primer libro realizado sobre brujas en base a relatos de la tradición oral sobre sus historias de vida. te vamos a invitar entonces más adelante porque me interesa por sobremanera entonces profundizar, porque que las hay, las hay. Oh, sí, estoy seguro. Que las hay, las hay. Totalmente seguro. Vamos a estar entonces hablando, Néstor, en el correr de estos días con tu nueva participación aquí en Montevideo respecto a ese trabajo. Muchísimas gracias.